Hola, soy Enrique Rebollar Cabrera, alumno de la Maestría en Administración Estratégica de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Les presento el video de la evidencia de aprendizaje 4. Introducción. En este video, que forma parte de la evidencia de aprendizaje 4 de la segunda unidad del módulo Planeación y Control Estratégicos, se abordan los siguientes temas: significado de control estratégico, sus principales elementos, el control en el que participa en la planeación estratégica, dónde se lleva a cabo, sus fuentes de información y el costo de su aplicación. Desarrollo. Significado de control estratégico. De acuerdo con Torres y Torres 2014, control es la función administrativa de vigilancia y regulación de actividades y comportamientos que tiene como fin asegurar que los resultados últimos concuerden con los objetivos planeados. Para Quiroga 2020 es una fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño de una institución o empresa, con la finalidad de aplicar medidas de corrección. Es decir, el control estratégico dentro del proceso de planeación estratégica es la etapa donde se miden y evalúan los resultados del plan que se estableció para el logro de los objetivos organizacionales y, de acuerdo a los resultados de esa medición y evaluación, considerar medidas de corrección para encauzar el camino o reforzar las tácticas si es que se están logrando los resultados esperados para intentar mejorarlos. Principales elementos del control estratégico. Los principales elementos del control estratégico de acuerdo con Quiroga 2020 son: establecer los objetivos, medición de resultados, evaluación de resultados y aplicar medidas correctivas. Existen algunas diferencias en el número de etapas del proceso de control estratégico, pero en general se centran en las 4 anteriores. De esta manera, el control estratégico comienza con la fijación de los objetivos que se pretenden lograr de acuerdo con el plan estratégico. Luego sigue la medición de los resultados que se están logrando con las tácticas ejecutadas. Siempre se deben medir los resultados que se van obteniendo en determinados lapsos de tiempo para tener una referencia de evaluación entre lo esperado y lo que realmente se está obteniendo. Y finalmente, con los datos de la evaluación, tomar decisiones correctivas para volver a encauzar el rumbo dentro de lo establecido en el plan estratégico inicial. Roles que juega, lugar donde se realiza, fuentes de información y costos del control estratégico. Se puede decir que el control estratégico juega los roles de facilitador, motivador y regulador, porque según Torres y Torres 2014, facilita la ventaja competitiva en cuanto a eficacia, calidad y servicio. Se constituye en un factor de motivación para alcanzar y superar los objetivos establecidos en el plan y es regulador de actividades y de comportamientos al medirlos y evaluarlos. De esta manera, el control estratégico promueve la eficacia y la calidad de los productos de la empresa y mejora el servicio al cliente. Es fuente de motivación al detectar las desviaciones no esperadas del desempeño de los colaboradores que llevan a cabo el plan, encauzándolos al camino correcto y motivándolos para dar mejores resultados. Asimismo, actúa como regulador de las actividades que realizan y el comportamiento que presentan en la búsqueda de los objetivos mediante su medición y evaluación. El control se lleva a efecto en el lugar donde se hacen las operaciones de la empresa, es decir, el control se debe hacer de forma local en donde ocurren las actividades que buscan los objetivos buscados, porque es ahí donde deben modificarse o mejorarse. Para llevar a cabo el control estratégico se requiere de información o datos que requieren ser medidos, analizados, comparados o evaluados. Estos datos provienen de fuentes de información. Estas fuentes pueden ser primarias o secundarias, internas o externas, públicas o privadas, y reales o virtuales. Las fuentes primarias provienen tanto del entorno interno de la organización como del entorno externo inmediato, esto es, de todas las áreas de la empresa involucradas en el logro de los objetivos, pero también de las partes del entorno inmediato que se pueden ver afectadas por el desempeño de las propias de la empresa, como pueden ser los clientes, los proveedores o la misma competencia. Las fuentes secundarias provienen de bases de datos de los análisis económicos que realizan gobiernos y cámaras del sector, tales como estadísticas, evaluaciones y proyecciones, así como de las regulaciones gubernamentales locales, regionales o del país donde la empresa opera, y de indicadores financieros proporcionados por los bancos o entidades financieras, también de organismos internacionales y medios de comunicación, como lo establecen Torres y Torres 2014.
Las fuentes internas de información provienen de todos los procesos internos de la empresa, como el de producción, que informa sobre el cumplimiento de lo producido y si se ha hecho de acuerdo con los indicadores establecidos. Del área de ventas, que reporta si se han cumplido o no los objetivos de ventas, y del área financiera, que presenta el estado de resultados financieros utilizando indicadores. Y del área de recursos humanos, tales como el costo de nómina por tiempo extra, ausentismo, etc. Las externas provienen del entorno externo de la empresa, sus clientes, proveedores y competencia, las estadísticas hechas por el gobierno y asociaciones del sector, así como bancos, organismos internacionales y medios de comunicación, de acuerdo a 2014. Las fuentes también pueden ser públicas o privadas. Las fuentes públicas de información son los gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación que emiten información estadística del comportamiento de la economía de una región o un país, o incluso del mundo, y que están al alcance del público en general. Las privadas se refieren a todas las que provienen del entorno interno y externo de las organizaciones, instituciones financieras, asociaciones, y que solo pueden acceder a ellas personas con los permisos adecuados. Las fuentes reales las constituyen las emisoras de información, tanto dentro de la empresa como de su entorno inmediato, de sus inversionistas y el mismo gobierno. Las virtuales son las que se obtienen de la web o internet y que emiten los gobiernos en sus portales de información, así como de organismos internacionales especializados y que pueden tener costo. El costo del control estratégico se debe evaluar en base. Es decir, se pueden establecer controles tan sofisticados que requieren una enorme cantidad de recursos, los cuales significan costos para la empresa, pero que comparados con los beneficios esperados, resultarían más costosos que estos últimos. Por lo que al establecer o formular un control estratégico se debe evaluar el equilibrio entre estas dos variables costo-beneficio. Cultura organizacional. ¿Qué es y cuáles son sus elementos principales? Las organizaciones, como las sociedades, también tienen su cultura, debido a que las empresas se conforman en sociedades también. Al aglutinar y agrupar a un cierto número de personas o seres humanos, los cuales por su naturaleza de ser social establecen una sociedad propia dentro de la empresa, y la interacción de esos seres humanos conlleva la creación de una cultura propia de la organización. Los principales elementos que forman parte de la cultura organizacional son los valores, normas, creencias, lenguaje, mitos, ritos y costumbres, de acuerdo con Mendoza 2011. Los valores son la parte fundamental y son los elementos abstractos que poseen una gran estimación y que no están sujetos a comprobaciones empíricas, por ejemplo, la estima de los trabajadores a la calidad. Las normas son la guía del comportamiento del personal. Las creencias son todas las concepciones que la gente tiene de la empresa. El lenguaje son las formas de expresión del personal de la organización. En empresas de alto nivel se tiene incluso un glosario para facilitar la comunicación entre sus empleados. Los mitos se forman generalmente en las personas que iniciaron las operaciones en la empresa y que de alguna manera dejaron alguna huella particular de su trabajo. Los ritos son ceremonias que establecen con el acuerdo de todo el personal de una empresa para dignificar el trabajo de cierta persona en particular. Las costumbres, por otro lado, se establecen al pasar del tiempo para realizar alguna actividad, de tal forma que todos los empleados las llevan a cabo de manera cotidiana en algunos momentos de su estadía en la empresa. Mendoza 2011. En algunas empresas existe la costumbre de saludar a todos los compañeros para preguntarles cómo se sienten y cómo están cada día. Con esto se puede saber antes del inicio de la jornada laboral el estado anímico, físico, emocional y de salud de todos los demás compañeros o colaboradores y de esta forma mejorar el desempeño de estos. ¿Qué elementos del control estratégico son los más importantes? Una vez que se ha establecido un control estratégico, con los elementos que lo conforman no es posible definir cuál es más importante, pero sí existen elementos fundamentales para una implementación adecuada de un proceso de control. Esto tiene que ver con el principio de calidad, que dice que todo lo que no se mide no se puede controlar, y todo lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Torres y Torres 2014. De esta forma, podemos decir que dos elementos fundamentales en el proceso de control son el establecimiento de objetivos y estándares y la medición de estos objetivos.
¿Qué retos se pueden presentar a la hora de implementar un control? El principal reto en la implementación del control estratégico es el entorno empresarial actual, el cual es incierto ante el futuro debido a sus constantes y acelerados cambios propiciados sobre todo por los constantes avances tecnológicos. Así, los objetivos de estándares y su medición pueden variar de un momento a otro debido a cambios en el mercado, sector de participación de la organización, la economía global, etc. Por otro lado, si la totalidad de los empleados no están alineados con el plan estratégico y la comunicación y los objetivos de la organización, la información extraída por el sistema de control y la comunicación para llevarlo a cabo no la darán en forma adecuada. Resistencia a las personas de ser evaluados en sus resultados, una falta de rendir cuentas por los colaboradores, entre otros. En general, la ausencia de una cultura organizacional en la empresa. Muchas gracias.